Bienvenidos amigas y amigos a esto que es Tapa Blanda, un podcast sobre libros, autores y el placer de leer. Mi nombre es Yamil Salinas Martínez y los voy a acompañar a lo largo de este primer episodio para hablar de un verdadero grande de las letras. El maestro de la crónica periodística. Estamos hablando de Ryszard Kapuscinski. Comenzamos. Kapuscinski nace en 1932 en el seno de una familia bastante modesta en Pinsk, un pequeño pueblo de provincias que es hoy parte de Bielorrusia, en el extremo oriental de Europa. Desde muy pequeño vivió en carne propia lo duro de un mundo en guerra, ya que en aquel entonces su pueblo, Pinsk, era parte de Polonia y el territorio cambiaba de manos ante el menor conflicto, el hambre, la pobreza y la invasión soviética. Temiendo una deportación a los gulags, a los campos de trabajos que la Unión Soviética estaba ya montando en el este, su familia se traslada a Varsovia, donde pasa allí la mayor parte de su infancia. Las limitaciones en su familia eran muy duras y muchas veces diría a lo largo de su carrera como escritor que podía entender perfectamente la tristeza, el desamparo de la pobreza en África porque él mismo la había sufrido en carne propia en sus años en la Polonia de la Segunda Guerra. Durante su adolescencia consigue colaborar con algunos periódicos y revistas estudiantiles, cubriendo eventos deportivos y universitarios, donde ya comenzaba a demostrar su talento para las letras. En su trabajo de fin de carrera, Kapuscinski se gradúa en Historia en la Universidad de Varsovia. Dejaba entrever cierto espíritu desafiante ya entre las estructuras de poder. Su relato de las condiciones de trabajo de los obreros que estaban construyendo un nuevo barrio en las afueras de Cracovia no gustó nada al hermético Partido Comunista de entonces. A partir de allí, y ya como reportero del Standard Młodych, el periódico de las Juventudes Comunistas de Polonia, viaja en 1956 a la India, en el que va a ser su primer contacto con el mundo exterior, con Occidente, ya que prácticamente no había salido de Polonia. En ese primer viaje, en el que lleva como equipaje solamente un diccionario de inglés y una copia de Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway, comienza a fraguar su estilo y personalidad como reportero y escritor. Más adelante, su trabajo lo llevará a ser testigo de los grandes momentos políticos del siglo XX. La descolonización en África, la emergencia de los nuevos movimientos políticos que surgieron tras la Revolución Cubana en América Latina, el auge y la caída del comunismo en la Unión Soviética y el bloque oriental, y el ascenso del Islam en la política de Oriente Medio. El resto ya es historia, más de 40 libros, muchos todavía sin traducir aún al inglés o al español, no solo de crónica, sino también de ensayo y poesía, premios y distinciones, como por ejemplo el Príncipe de Asturias que recibe en 2003. También supo estar Kapuscinski entre los favoritos para el Premio Nobel de Literatura, que evidentemente nunca llegó a ganar. En aquellos años era todavía más extraño entregar el Nobel a un periodista, y paradojas de la historia, una casi paisana suya, Svetlana Alexievich, es reconocida en 2015 con el Premio Nobel de Literatura. La vida de Kapuscinski no estuvo exenta de polémicas y de sospechas, comenzando por su errática vida familiar y sentimental, producto de vivir fuera prácticamente toda su vida. Tuvo dificultades con sus mujeres e hijos. También se tuvo la sospecha, luego confirmada, de haber colaborado con los servicios secretos de la Polonia comunista como informante en sus viajes al extranjero. Su estilo al escribir también levantó polémica. Muchos aseguran que, para dar más espectacularidad a sus relatos, quitaba o ponía hechos o entrevistaba a personas que luego desmintieron haber estado con él, entre otras cosas. Hay 2 o 3 libros que se dedican específicamente a rastrear estos hechos, y uno de ellos, el que es para mí el más completo, escrito por su amigo Artur Domoslavski, confirma y también refuta algunos de estos mitos. Pero bueno, pasemos ahora a comentar un poco más de la obra y los libros más relevantes de nuestro autor de hoy. Como dijimos al principio, hablar de Kapuscinski es hablar de reportaje, de crónica periodística.
Pero no una crónica cualquiera. La obra de Kapuscinski podemos enmarcarla en lo que se llama el periodismo narrativo, un género que obviamente no inventa, pero sí que toma y convierte en la que quizás sea su mejor versión de reportaje internacional que podemos encontrar. Si vamos a los libros, hay de todo. Revoluciones, retratos sociales, hambre, conflictos, pobreza y sobre todo muchas historias personales. Leer a Kapuscinski es abrir la ventana a un mundo de historias, sobre todo porque uno puede percibir de forma inmediata sus habilidades de observador. Todo lo sorprende, todo lo registra y mantiene siempre esa curiosidad innata ante lo nuevo. Siempre está abierto a ese choque cultural con el otro, que no es más que el gran protagonista de toda su obra. Si tomamos el orden cronológico de su vida como reportero, el primer libro sería Viajes con Heródoto, donde narra su experiencia en la India y en Medio Oriente. A medida que nos va contando sus impresiones de este mundo nuevo que se le abre, va trazando un paralelo con la primera obra de crónica de la historia, precisamente Historias de Heródoto. Hay algunos muy buenos pasajes, sobre todo a la hora de entender las costumbres de ese otro. No olvidemos que Kapuscinski casi no había salido de Polonia y se enfrenta a un mundo nuevo, nada menos que en la India, como así también se enfrentó Heródoto al salir de Grecia. Pero la verdad no es un libro por el que comenzaría a leer a Kapuscinski porque por algunos momentos puede parecer algo espeso. Más bien yo comenzaría por Ébano, donde nos comparte sus primeras experiencias ya en tierra africana, como corresponsal de la Agencia Estatal de Noticias polaca. Este libro tiene observaciones muy interesantes sobre la cultura, la idiosincrasia de África y el proceso de construir un Estado luego del fin del colonialismo. Kapuscinski es testigo de este proceso y nos lo cuenta muy bien, transmitiendo el fervor en las calles y la esperanza por un nuevo futuro, pero también transmitiendo lo frágil de esos momentos, lo endeble de la situación política en África. Entre otras cosas, también nos cuenta cómo fue infectado por malaria en Uganda, donde casi se muere, o la sensación de soledad al perderse en un oasis en medio del desierto en Mauritania. En el prólogo dice que este libro, Ébano, es un intento de abordar África desde el lado de la gente que él ha conocido, donde casi pide disculpas por la inmensidad de la tarea que tiene por delante. Dice Kapuscinski: este continente es demasiado grande para describirlo. Todo un océano, un planeta aparte, un cosmos heterogéneo y de una riqueza extraordinaria. África va a ser para Kapuscinski su gran territorio narrativo, su espacio literario por excelencia. A esta región le dedica varios libros, como ya hablamos antes de Ébano. También podemos citar a El Emperador, donde nos cuenta los últimos años del gobierno de Haile Selassie en Etiopía. Un libro muy interesante porque nos muestra la desmesura, la locura y hasta a veces la soledad del poder y de los dictadores. En este libro hay situaciones completamente surrealistas donde se evidencia esa lejanía, esa suerte de brecha entre el poder y la sociedad. Hay quienes dicen también que este libro, El Emperador, es una alegoría sobre el régimen comunista de entonces en Polonia, que gobernaba Polonia, de Gierek, en el que Kapuscinski no confiaba y quería demostrar su descontento. Pero quizás el libro que más me gusta y por el que recomendaría comenzar a leer a Kapuscinski es Un día más con vida, editado por Anagrama, o Another Day of Life, como su título en inglés, donde cuenta sus aventuras como reportero en la guerra del Congo y en Angola. En este libro hay pasajes brillantes, descripciones notables, como por ejemplo la triste historia de Carlota, una joven soldado congoleña que muere minutos después de haber compartido con él un viaje en coche por la selva, o la descripción de cómo se queda una ciudad vacía, en este caso Luanda, la capital de Angola, tras la huida de los colonos portugueses ante la amenaza de la guerra. Dice Kapuscinski: Luanda moría de una manera diferente que nuestras ciudades en los años de la guerra. No había ataques aéreos, ni pacificaciones de pueblos, ni destrucciones de barrios, uno tras otro. No había cementerios en plazas y calles. No recuerdo un solo incendio. La ciudad moría como muere un oasis cuyos pozos se han secado. Se quedaba desierta por momentos,
se sumía en un estado de parálisis, caía en el olvido. Pero esa agonía se produciría más tarde. De momento, un movimiento febril reinaba por doquier. Todo el mundo tenía prisa, todo el mundo se marchaba. No había nadie que no quisiera coger el primer vuelo a Europa o América, o a donde fuese. Llegaban a Luanda portugueses de toda Angola, procedentes de los rincones más remotos. Entraban en la ciudad caravanas de coches cargados hasta los topes con personas y equipajes. Hombres con barbas de varios días, mujeres con la ropa arrugada y el pelo desgreñado, niños sucios y con caras de sueño. Por el camino los refugiados se unían formando largas columnas y así atravesaban el país, pues cuanto más numeroso era el grupo, más seguro se sentía. Una vez en Luanda, al principio se alojaban en hoteles, pero luego, cuando ya no quedaban habitaciones libres, se dirigían directamente al aeropuerto. Alrededor del mismo no tardó en crecer una ciudad nómada, sin calles ni casas. Vivían a la intemperie, siempre empapados, porque no paraba de llover. Saliendo de África hay otro libro que me gustaría recomendarles y es El Imperio, donde Kapuscinski le pone letra a la debacle del Imperio soviético y su búsqueda del hombre nuevo socialista. Este libro es quizá en el que nos deja ver más sus reflexiones personales, ya que narra el mismo viaje durante 2 etapas de su vida. Al principio como un fervoroso y creyente comunista en los años 70, y luego 20 años más tarde, en su etapa ya de desencanto, siendo testigo del derrumbe de ese imperio. En este libro hay pasajes majestuosos, como por ejemplo un viaje que hace a Magadán, en el extremo de la Siberia, un lugar realmente inhóspito donde visita un campo de trabajo forzado, o incluso también sus relatos de infancia en Pinsk al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Este libro, Imperio, es un gran ejemplo de la literatura de Kapuscinski en la que mezcla viajes, historias personales y memorias. Hay otros libros de Kapuscinski muy recomendables, como por ejemplo lo es La Guerra del Fútbol, donde cuenta el breve pero intenso conflicto entre El Salvador y Honduras en 1969, a raíz, entre otras cosas, por un partido de fútbol para las eliminatorias de México 1970. En el medio de la selva durante el conflicto, entre otras cosas, se entera de que el hombre había pisado la luna. Otro caso, por ejemplo, es Cristo con un fusil al hombro, editado por Anagrama, también en español, donde recopila crónicas y reflexiones de sus viajes por Latinoamérica y su gran asignatura pendiente, que ha sido no poder entrevistar a Ernesto Guevara, o también El Ya y la desmesura del poder, donde analiza y es testigo del ascenso del Islam político en Irán en 1979. Pero bueno, si bien hablar de Kapuscinski es hablar indudablemente de periodismo narrativo, también supo meterse en otros géneros, como por ejemplo el ensayo, donde reflexiona en Los cínicos no sirven para este oficio, un libro dedicado al rol del periodismo y de los cronistas y los reporteros. O también, por ejemplo, podemos conocer sus memorias, pequeños fragmentos y reflexiones que él llamó lapidarios, publicados en 6 libros, o acceder a su obra poética traducida de forma completa al español, o incluso a su obra fotográfica, también publicada en distintos libros. Y bueno, ya estamos llegando al final de este primer episodio y no quería terminar sin hablar de, a quién le va a gustar leer a Kapuscinski o a quién recomendaría leer a este autor. Como dijimos antes, hablar de Kapuscinski es hablar de crónica o de relato periodístico, así que es indudable que quienes más les recomendaría leerlo es a los periodistas o a los trabajadores del oficio de la comunicación. Puede sonar un poco obvio, pero es así. No sé la verdad si se lee o se estudia en los talleres o cursos de narrativa, pero para mí es una referencia obligada. Pero bueno, más allá de los periodistas o la gente de este oficio, leer a Kapuscinski seguro va a ser también interesante para aquellos amantes de la historia contemporánea, la política internacional, los conflictos, el arte y la cultura. También, ¿por qué no?, para los que gusten de la literatura de viajes, sobre todo a los destinos exóticos, ya que cada libro de Kapuscinski es un viaje en sí mismo. Así que si aún no leyeron a Kapuscinski, se están perdiendo uno de los grandes testigos del siglo XX
pueden empezar por cualquier libro, aunque mi recomendación es hacerlo por Otro día más con vida o Ébano. Y en español la mayoría de los títulos los van a encontrar publicados por Alfaguara, y en inglés hay unas ediciones muy bonitas de Penguin. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de este primer episodio de Tapa Blanda, y en la próxima entrega vamos a dejar la crónica a un lado y nos vamos a meter con un escritor de culto. Vamos a hablar de Haruki Murakami. Les dejo un saludo a todas y a todas. Hasta la próxima.